Bien, entonces estamos viendo el Salmo 51, que es nuestra introducción al tema de hoy, lo que sucede cuando peca. En la vida todo tiene consecuencias. Ninguno de nosotros puede librarse de las consecuencias de nuestras fallas o errores, cualquiera que estos sean. Algún día también nos pasará la cuenta de las cosas que podamos hacer. Una persona que beba mucho alcohol, ¿no es cierto? Aunque de un día se detenga, todos esos años le van a causar un problema en su vejez. Y así tantas cosas que vivimos y hacemos. Así es que la palabra pecado tiene que ver con todo aquello que va contra los planes de Dios. Todo aquello que destruye lo que Dios ha dado, que es el cuerpo. Y dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia habla del pecado es porque Dios quiere cuidar el cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, es santo, santo. Y Dios es santo. Y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y son hombres y mujeres santos, lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Así es que vamos a avanzar. El Salmo 51 nos hace esta introducción de estos dos versículos, el 1 y el 2, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay una pregunta allí: ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Si no podemos perder nuestra salvación, ¿quiere decir que no perdemos nada cuando pecamos? La pregunta está incluida dentro de un pensamiento que hay, que todos somos salvos. Y puede que pequemos, pero eso no pierdo mi salvación, está diciendo. Entonces alguien puede pensar y decir: ok, yo no voy a perder mi salvación igual, así es que una falta o un pecado, ¿quién se va a dar cuenta? O Dios igual me va a permitir entrar al reino. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios perdona. Y mucha gente o muchos hombres que hacen exactamente lo que hizo David, dicen: oh, perdonó a David, no me perdonará a mí. ¿Ven? Se toman de algo que no está para eso. La historia de David, los acontecimientos de él, o de de Salomón, su hijo, que tuvo tantas mujeres, no está diseñado para que el hombre haga lo mismo. Es un ejemplo, Dios nos pone como ejemplo, dice: tengan cuidado con esto, porque no porque actúe igual con David, actuaré igual con ustedes. Dios es Dios. Dios no es un Dios automático que actúa de la misma manera siempre. Él es Dios sabio y todopoderoso, porque Él conoce la intencionalidad de nuestros corazones y de nuestros actos. Así es que a Dios no lo puedo engañar de ninguna manera. La segunda pregunta dice: ¿quiere decir que no perdemos nada cuando pecamos? Y la pregunta es: ¿si realmente perdemos algo? ¿Perdemos algo? O sea, pues una respuesta: ¿pierdo algo? Claro, todos perdemos algo. Todos perdemos algo. Fíjese que una separación de un matrimonio, ¿se pierde? Sí, se pierde. Se pierden muchas cosas. Un hogar, una familia, una estabilidad, un rumbo, una ruta, hijos que quedan en el camino y un montón de cosas, sí se pierde. Cuando se pierde un trabajo, ¿se pierde qué? La economía, la seguridad, viene la inquietud, viene la preocupación. ¿Y qué más vienen? Que vienen corriendo detrás de nosotros siempre: las deudas. Hay que pagar la luz, hay que pagar, pero el trabajo te trae la tranquilidad de que tienes los recursos para poder pagar nuevamente. Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos cosas que sí son una consecuencia del pecado. Vamos a avanzar. En el Salmo 51 encontramos la historia del pecado del rey David. Él cometió un horrible, odioso y perjudicial pecado, a pesar de ser hijo de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Todo decimos muchas veces y lo hemos oído hablar. A pesar de haber cometido un pecado tan abominable, terrible y despreciable. Muy bien, los pecados no los podemos pintar o embellecer por fuera. El pecado siempre será abominable delante de Dios, será terrible y ¿qué más? Y despreciable. ¿Por qué? Porque va contra toda
lo que es la naturaleza santa de Dios. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santos. ¿Ven? Entonces todo pecado, pequeño o grande, va contra la naturaleza divina y santa de nuestro Dios. Inmediatamente se produce un corte de relación, de comunicación. Por eso David le dice, ten piedad de mí, Señor. Porque David siente que esa presencia de Dios ya no estaba junto a él. Que su reino, que había vivido grandes batallas y victorias y triunfos, estaban en peligro de derrumbarse. Que todo eso podía en un momento destruirse, como fue lo que pasó después del reinado de Salomón. Solo destrucción sobre Israel. Y vean lo que está pasando hoy día. Las consecuencias de la separación del hombre de Dios y de su pecado, desobediencia, tiene consecuencias gravísimas. Si un cristiano está atado al pecado, está atado ¿al qué? Al sufrimiento. El que está atado al pecado está atado a un sufrimiento continuo y permanente. Le fallé a Dios, le fallé a mi familia. Cualquier cosa lo hace sentirse culpable. Alguien dice algo y se siente identificado. Puede ser una broma o una conversación, y puede que nadie o la persona que está conversando ni siquiera sepa la situación de cualquiera, pero se siente identificado. ¿Lo dijo por mí? No estoy hablando por usted. ¿Pero por qué? Porque el pecado es un sufrimiento. ¿Ven? Cuando yo estoy sufriendo algo, cualquier palabra va a ese dolor y me lo ataca. Parece que me lo estuvieran revolviendo, pero no es así. El deseo de Dios no es ir a hacernos sufrir más. Dios que lo que quiere es sanar nuestras heridas. Pero hay que entender que el hombre o la mujer, cuando estamos en un estado de pecado, cualquiera que sea, está en un estado de corriente o de común sufrimiento. Cuando un hijo está en desobediencia permanentemente, increíblemente llegar al hogar es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque está en un permanente conflicto con sus padres. Sabe que está cometiendo una falta porque le dijeron que no hiciera eso, pero insiste en hacerlo. Y aunque los padres lo reciban porque es el hijo o la hija y esté en la casa igual, ¿qué es lo que hay entre ellos? Un sufrimiento, ¿ven? Hay un dolor. Todos queremos ser perdonados y creo que cada uno de nosotros de la misma manera. No obstante, el sufrimiento nos impide recibir el perdón. Porque mi sufrimiento me causa no solo una herida, sino que va a una parte importante que es la mente del hombre. Al corazón, le fallo a Dios. Yo sé lo que dice la palabra, yo sé lo que dice, yo sé lo que dijeron los mensajes, yo sé lo que predicó la hermana o el pastor o quien sea, pero como estoy en contra de eso, estoy en un sufrimiento permanente. ¿Con quién? Con Dios. ¿Qué hace David? David dice, yo mejor me vuelvo ¿a quién? A Dios, y que perdone mi pecado. ¿Por qué seguir sufriendo? Pero es la naturaleza del hombre. Dice que el cristiano está atado al pecado, está atado al sufrimiento. No perderá su salvación, pero el sufrimiento viene tras el pecado como la noche tras el día. Una cosa te lleva a la otra y viene uno tras otro. No es un tiempo en que ya pasó 3 meses, se calmó la situación. No, ese dolor está allí permanente. Hasta que es sanado, hasta que es restaurado. Hasta que se acerca a Dios y pide perdón y restauración. ¿Quién puede sanar el corazón de los que me rodean sino solo Dios? Si alguien dañó su familia, el único que puede sanar el corazón de los hijos, ¿quién es? Dios. Yo me vuelvo a Dios y Dios hace que el corazón de mis hijos sea sanado. Mientras no me vuelva a Dios, seguirá ese conflicto. David entiende que tiene que volverse a Dios para restaurarse, primero él y restaurar a los que le rodean. El hombre en todas las cosas que hace comete una falta, pero a veces la falta está agravada por la intencionalidad con que se hace. La intencionalidad es cuando yo sé que debo hacer algo y no lo hago. ¿Ve? Yo sé que debo llegar temprano a La Vega, pero me quedo dormido y me quedo dormido y me quedo dormido así. ¿Ve? Me ganó Sabanat.
Entonces, ¿eso qué causa? Que el jefe o el dueño diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Esto no da para más. Sabiendo que hay una responsabilidad sobre mi vida. Y eso es lo que sucede con el pecado, día tras día. Y va una noche y alcanza el día y otra vez y continúa permanentemente. Por eso hay gente que tiene serios problemas consigo mismo y con los demás. Y uno dice, ¿por qué? Si lleva 10 años, 20, porque hay cosas que van una tras otra y no sana su pecado. ¿Por qué? Porque todas las cosas las guarda ¿dónde? En la mente y en el corazón. No permite ser sanado por Dios. Puede decirme a mí, no, si yo no siento nada, pero tóquenle un dedito o un codo y va a saltar inmediatamente. Eso significa que está allí en alerta. Y está huyendo, ¿ven? La gente huye. El dolor a la gente la hace huir. ¿David huye? No, no huye David. ¿David qué es lo que hace? Enfrenta. David enfrenta la situación. Por eso escribe el Salmo. Lo hace visible. Todos van a saber, David da lo mismo. Yo tengo que enfrentar esta situación. Al fin y al cabo, David pensaba a lo mejor que nadie lo sabía. Y todos los que lo rodeaban lo sabían. Y cada soldado y cada capitán lo sabía porque el primer escuadrón se formó y miró y le dijo, no hay nada, y pecó, de ahí pecó, de ahí pecó, de ahí. Segunda fila, David pecó, de ahí. Tercera fila y escuadrón, David pecó, David pecó, David. Las consecuencias que pagaba el reino. Fíjense el pecado de los reyes, las guerras, los pleitos. Y Dios le mandaba a hablar por los profetas, le hablaba al rey, a los gobernantes. ¿Y qué sucedía? El pueblo sufría las consecuencias, cautivos a Babilonia. Los asirios, los medios persas se unían, destruían Israel. ¿La causa de dónde venía? Desde arriba. ¿Qué pasaba? No se habían arrepentido. El pecado es una consecuencia que va dando tantas vueltas hasta que se hace grande. ¿Y qué sucede en muchísimas personas? Que se hacen indolentes. ¿Se da cuenta? Siempre van a caer exactamente en lo mismo. La consecuencia del pecado en la vida de un cristiano. Primero, ensucia el alma. Aquí David está orando, oh Dios mío, lávame, oh Dios, límpiame. Pero David es un rey que viste túnicas reales, duerme en una cama de seda, se baña en tina de mármol con jabón perfumado, pero aún así se siente inmundo, sucio. ¿Sabía que si usted es hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio? Y si no se siente sucio cuando peca, necesita preguntarse si ha llegado a ser muy bien. Si continúo cometiendo los mismos pecados y no siento que no ha pasado nada, entonces pregúntese, ¿estaré yo en la voluntad perfecta de Dios? ¿He sido realmente salvo? ¿Quién es el que toca mi espíritu o mi alma? La Biblia dice que el espíritu nos redarguirá de pecado. Y el que está en relación íntima con Dios sentirá que hay algo que está redarguyendo su corazón por causa de su pecado. Así es que hay gente que puede estar entre nosotros, fuera de nosotros, o ir a una iglesia muy grande o muy pequeña, no importa, puede estar lleno de pecado. Hoy estamos transmitiendo y está llegando a muchos lugares, pero hay cosas que no puedo decir acá. Pero increíblemente, hay hombres que usan un lugar y están hoy detenidos. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Ven? Y entonces, ¿eso qué es lo que es? Eso es una desobediencia. ¿Ve? ¿Es salvo? A lo mejor estaba ocupando un lugar que no debía haber ocupado. ¿Saben por qué? Porque tal vez no lo hizo una vez. Lo hizo 2, 3, 4, hasta que lo sorprendieron. ¿Ve? Dice entonces que David fue redarguido inmediatamente. David tuvo que reconocer su pecado. No importa cómo se vistiera, no importa con lo que se lavara, es una expresión.
donde se bañara, en la cama donde él dormía. No importaba su realeza, su trono, él estaba lleno ¿de qué? De pecado. Ante los ojos de Dios estaba inmundo, estaba espiritualmente sucio. Por eso dice, ¿sabía que si usted es hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio? Y si no se siente sucio cuando peca, necesita preguntarse si ha llegado ¿a qué? A ser salvo. Veamos. Ningún cerdo ha dicho alguna vez, me siento afligido porque estoy sucio. El cerdito lo bañan y ¿dónde vuelve? Al barro. El Hijo de Dios se da cuenta de que está sucio cuando peca. El Hijo de Dios se da cuenta, ya sea porque no leyó las Escrituras, porque no oró, porque dejó de hacer las cosas que debía hacer, todo lo santo, todo lo que conlleva el concepto del reino, la iglesia, la unidad del cuerpo, todo es una orden de Dios. Todo está basado en principios de Dios, en planes de Dios. Un padre puede amar mucho a sus hijos, pero si no está en la familia, si no llega a casa, no está cumpliendo el rol. ¿Ven? Puede tener muchas cualidades, es un hombre muy alegre o una mujer muy alegre, pero no llega nunca a casa. No hay un concepto, hay algo que está fallando allí. En la comunión íntima con Dios es igual, hay un concepto de Dios que planteó como iglesia, como pueblo, sus hijos. Y Dios no cambia. Por eso dice Mateo 16, 18, si no me equivoco, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ve? Jesús dice, hay poder y seguridad ¿dónde? En mi iglesia. Y los que están en mi iglesia son los salvos, son los redimidos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no podrán contra ella. Alguien puede vernos, y qué bueno que puede vernos por una señal, pero debe congregarse. Debe hacerlo. Esto está diseñado para los que no conocen al Señor, para los que están enfermos o en cama o en un hospital, o aquel que está buscando algo que pueda aliviar o calmar su pena o su dolor. Ese es el deseo de las transmisiones o casos extremos como a veces los hay. Mucha gente tiene una forma de religión, pero nunca se han limpiado, ¿ve? Hay gente que puede cantar himnos, canciones, puede asistir y vestir como un evangélico, que se reconoce aquí porque usa corbata. El día domingo estoy hablando. Porque los únicos que andan con corbata el día domingo son los evangélicos. Pero eso no revela lo que está en el corazón. Esto está diciendo lo mismo que David, ¿ve? David puede bañarse en una tina de mármol, vestir ropa de seda y dormir en una cama maravillosa, pero el pecado estaba dentro de él. Y a pesar de todo, David estaba sucio. Así es que lo que Dios mira es lo profundo del corazón, y eso es lo que también muchas veces nosotros tratamos de ocultar. Tratamos de vernos bien cuando estamos mal. No, si estoy bien, estoy superando esto. No, todavía hay una herida. ¿Dónde? En el corazón. Todavía hay una lucha. Dice, ellos han almidonado y planchado, pero nunca han sido lavados. Tienen una suciedad que está presente todo el tiempo, al punto de que en realidad nunca se sienten sucios. Pablo dice, tienen las mentes cauterizadas. Pueden oír la palabra, pero esta palabra no llega a lo profundo del corazón. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Alguna cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales y otras en el camino. Vinieron las aves. Otros dice que la misma tierra los cubrió. Pero hubo una semilla que cayó ¿dónde? En buena tierra. Y esta produjo fruto. ¿Ven?
La parábola del sembrador no solo tiene que ver con el mundo. Cuando yo predico la palabra en la calle, la gente a veces acepta o no acepta. No, la palabra tiene que ver con todos los hombres, creyentes o no creyentes. Porque yo puedo estar sentado escuchando un mensaje tremendo de Dios, pero si estoy cauterizado, por más que el evangelista o el predicador o el pastor grite, estoy cerrado. Y puedo hasta sentir con mi cabeza y decir sí, amén, pero por dentro yo sigo en un pecado. Estoy sumergido allí. Por eso ellos han almidonado. Ustedes saben lo que es almidonar, ¿no es verdad? Antiguamente era muy común eso. Y planchado, pero nunca han sido lavados. Tiene una suciedad que está presente todo el tiempo, al punto de que en realidad nunca se sienten sucios, pero cuando un verdadero hijo de Dios peca, se siente sucio. Siente inmediatamente que hay en su corazón un pecado, una falta, y que deben ser limpios de todo aquello. Y que lo que hacen, buscan a Dios con todo el corazón, porque no quieren vivir en esa situación, ni tampoco que eso se vuelva algo duro en el alma, en el corazón, se almidonen. Hay gente que almidona las cosas, ¿sí? ¿O son todos creyentes evangélicos? Miren, cuando era más pequeño, como siempre les he contado a mi padre, yo era el brazo derecho de mi papá, así que chiquitito, y a veces en las tardes íbamos a visitar una familia. Y cuando llegaba mi papá, ponían la Biblia encima y mi papá cantaba y orábamos y les predicaba y todos amén y ellos ahí. Pero nunca sirvieron al Señor. Nunca fueron a la iglesia, y si fueron un tiempo. Las señoras no querían. Toda una falta de entrega total a Dios. Les acomodaba. ¿Qué hacía cuando llegaba mi papá? Les calmaba las conciencias. Pero seguían ¿en qué? En su pecado. Y murieron en su pecado. Se envejecieron en su pecado, andan todos quebrados y roñosos por las calles. ¿Por qué? Porque Dios no pasó por alto el rechazo que hicieron ellos de la palabra de Dios. De ese hombre que hizo esfuerzos después de su jornada de trabajo para llegar a cada casa. Y no era una, eran muchas. Yo recuerdo que los sábados en la tarde, cuando había algo, una familia que estaba pasando mal, mi papá tomaba un bolso y me llevaba a mí, yo era el que llevaba el bolso, íbamos con mercadería a bendecir a esa familia. Así es que el viejo no solo llegaba con una palabra, con un mensaje, sino que llegaba también a cubrir una necesidad natural. Pero ¿qué es lo que había en el corazón? Estaban almidonados, bien planchados. ¿Les convenía que fuera mi padre? Claro. Por eso digo yo, a veces sirve transmitir, claro que es bueno, pero si yo no tengo un compromiso con Dios, solo me están facilitando la vida. Pero quiero decir algo, Dios no pasa por alto eso. Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? La bendición que tenemos tú y yo es tan grande y es tan maravillosa y es tan poderosa porque dejamos nuestras cosas, nuestras comodidades. Claro, hay situaciones que digo yo a veces que sí pueden y por eso faltamos, y está bien. Pero no lo juzgo yo, no soy quien para decir si esto es bueno o malo. Solo Dios lo conoce. Pero que no se vuelva una costumbre. Algunos líderes, pastores, amigos míos, no, yo corté todo, no, los hermanos no venían, yo cerré todo. Y dije, pero ¿qué culpa tiene la gente que no conoce al Señor? Dije, ¿qué culpa tiene esa gente que a lo mejor es un anciano, que no puede moverse? Y que era de tu iglesia o de tu denominación o el estilo que les gusta a ustedes. No, ya tomamos la decisión y es firme. ¿Se dan cuenta? Esas son cosas radicales también. Eso es un pecado también. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo que repartir 5 manzanas. Ya, pongámosle 6 para que sea ecuánime. Sí, pero la hermana de allá, esa familia no han venido. Ya sácale entonces día le 2 nomás. ¿Ven? ¿Corresponde eso? No corresponde. No importa, el hermano no ha venido, por ejemplo, o el hermano, la familia no importa, llévale 3, pues, y las otras 3 al otro que viene todos los domingos, pero están con problemas. Es ser justo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cortemos, ¿ven? Cortemos nomás. Eso no es justicia. Son decisiones de hombre, pero no piensan en el plan divino de Dios.
Cristo cuando fue a la cruz, ¿qué dijo? Solamente los que están aquí. Jesús dio su vida por toda la humanidad, sin excepción de personas, de nada. Cristo murió en la cruz. Y su sangre, hermanos míos, está fresca para perdonar los pecados de toda la humanidad. Ese es el sentido que Dios le da. ¿Qué es pecado entonces? El pecado es todo aquello que va contra un propósito y un principio eterno de Dios. El pecado domina la mente, ¿ven? Cierra el núcleo de la mente, los pensamientos. El versículo 3 del Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones, la mente, y mi pecado está siempre. ¿Qué pasaba con David? No podía dormir. Y tal vez tenía en la mente la figura cuando dio la orden para que mataran al esposo de Betsabé. Cuando planificó y mandó al hombre a buscarla, vayan por ella, tráiganla. Estaba allí resonando en su mente su pecado. Era como una rueda interminable, como una película que nunca se termina, que vuelve y vuelve la mente. Porque yo reconozco, dice David, mis rebeliones. No dice mí, habla de mis, es decir, varias. Porque el pecado de David no fue uno, fueron varios. En todo el proceso fueron varios. Hermanos míos, cuando uno falta en algo, es una continuidad de otros pecados que arrastra. Está siempre delante de mí. Es decir, David dice, parece que viera todos los días mi pecado, viera mi falta allí fresca en mi mente, como si deseara volver el tiempo hacia atrás y detenerlo, pero no, ya lo hice. Así es que esto está allí. Piensa en la expresión, y mi pecado está siempre delante de mí. Día y noche, noche y día, lo que David había hecho se había grabado de tal manera en su conciencia que retumbaba tanto en su espíritu que todo el tiempo estaba consciente de ello. Hermano mío, me imagino cuando él se sentaba con su consejo de generales o de ancianos, David hablaba y su mente estaba diciendo, ¿qué están pensando estos de mí? Ahí está el asesino, el rey, ahí está el hombre que tomó otra mujer. Ahí está a cual el profeta le habló, porque lo miraban, pero yo creo que David no solo veía los rostros, veía las actitudes. Y aunque ninguno movía ni una ceja, porque si no el rey le cortaba la cabeza y menos a hablar, pero David sentía que todos lo miraban con ojos de ¿qué? De crítica y de culpabilidad. ¿Cierto? Lo miraban así detrás del casco del general. Fallaste, David, medio condorito. ¿Sí? Si usted en la mente puede decir muchas cosas, ¿sí o no? Puede pasar alguien delante de usted y usted no dice ni una palabra, pero en la mente. Y David veía todo eso, sentía todo eso. Por respeto, ninguno se atrevía a decirle nada a David, pero David, que lo tenía culpable, su conciencia. Día y noche, noche y día, lo que David había hecho se había grabado de tal manera en su conciencia que retumbaba tanto en su espíritu que todo el tiempo estaba consciente de ello. Hermano, no era solo eso. Cuando David salía tal vez al balcón o al hablar a la nación, todo aquello le retumbaba. Hermanos, así es el pecado cuando no está confesado delante de Dios. El pecado cometido por David dominaba su mente. Eso no significaba que conscientemente él estuviera pensando en el pecado todo el día. En su corazón y en su vida puede haber pecado. Es probable que usted esté intentando resolver un problema de matemáticas. Puede que en ese preciso momento no esté pensando en ese pecado, pero no significa que su pecado no esté siempre allí. Pone como ejemplo las matemáticas porque hay que retener alto en la mente y meterse en el asunto para sacar las cuentas. Pero lo que está diciendo es que a pesar de estar allí con mi mente completamente metida en las matemáticas o en las cuentas, el pecado está presente. Está ahí el pecado. ¿Le he fallado a quién? A Dios.
Puede que en ese preciso momento no esté pensando en el pecado, pero no significa que su pecado no esté siempre allí. Ahí está, ya sea en su mente consciente o quizá peor, en su mente subconsciente. Está guardada ahí en una parte, en lo profundo de la mente, pero está allí guardada, escondida. ¿Cuántas personas sacaron a la luz el pecado? No estoy hablando de creyentes, no creyentes, cuando murieron y fueron al cementerio y se dieron cuenta que había más hermanos de lo que pensaban que eran. El hombre tenía otra familia. O él puede ser un líder o un pastor que también predicó desde el altar. Se descubrieron cosas terribles que salieron ¿a dónde? A la luz. Para el hombre salieron a la luz, pero no para Dios. Dios siempre lo supo. Y el hombre a través de lo que hacía se ocultaba. Se oculta el hombre a veces a través de su trabajo. Se oculta a través de sus preocupaciones. Se oculta siempre lo que cree que está bien porque así es. No, yo sé que el Señor tendrá misericordia de mí. Bueno, Él sabe todo. Siempre nos escudamos en esa frase, Dios lo sabe todo. Y esa palabra es como excusándome de que por qué estoy haciendo tal cosa. Y Dios dice, no te excuses conmigo, ni te escondas detrás de mí para realizar tu pecado. Dios dice, ese hombre o sea bien mujer o bien joven y enfrenta, fallaste. Esa frase es como ocultarnos. Hay dos tipos de heridas que pueden llegar al alma humana o a la psiquis humana. Una es la culpa y otra es la tristeza. Dos cosas importantes en la vida del hombre y la mujer cuando pecamos contra Dios y contra nosotros mismos. Después vamos a hablar de eso. Hay dos tipos de heridas que pueden llegar al alma humana, a la psiquis humana también, que se habla, se dice. Una es la culpa y otra es la tristeza. La culpa es esa falta que tengo yo con la cual he cometido un grave error y siento que soy culpable de eso. Es mi culpa. Siento que yo soy culpable y esa culpa la arrastro siempre. Pero también esa culpa me arrastra y me lleva a ser triste. Sonrío, pero sonrío porque hay que reír, pero la culpa me impide reír con gozo, con alegría, como debiera sonreír, con libertad. Me río presionado, no es una risa natural. La tristeza, la amargura, el pesar del corazón. La tristeza es una herida limpia. Dele tiempo y sanará. Aquí hay dos diferencias. La tristeza es una herida limpia. La tristeza puede pasar, dele tiempo y sanará. Pero la culpa es una herida sucia, simplemente se infecta y sigue así sin detenerse hasta que sea limpiada. Es decir, la tristeza puede ser sanada rápidamente, pero la culpa, si no es limpiada, entonces se puede infectar. Por eso David ora, oh Dios mío, mi alma se siente sucia, mi mente está dominada por lo que he hecho, está parafraseado. Está sacando el contexto para poner una realidad en todos nosotros. Oh Dios, mi alma se siente sucia, mi mente está dominada por lo que he hecho. Eso es lo que vemos a través de lo que está explicando David y lo que está sintiendo este gran hombre de Dios, de lo cual nosotros tenemos que entender estas dos cosas que son siempre parte de la vida, de las cosas que cometemos en el pecado, la tristeza y la culpa. Fíjese que a veces una palabra puede causar una culpa. Yo dije eso y ahora está arrastrando un problema, la culpa. ¿Y eso qué produce? Una tristeza, ¿ve? Así es que cuando hago algo o cuando cometo y sé que hay una falta, entonces tengo que ir y ¿qué hacer? Restaurar.
sanar mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces puedo decir algo que no corresponde. Puedo decir algo que tal vez quise hacer una broma o decir algo o responder y no respondí bien. Por eso, hermanos, cuando salga de su casa, cualquier situación, dile: Dios, dame palabras de sabiduría. Cuídame de hablar la palabra errónea o de atacar a alguien sin que el Señor lo tenga preparado. Porque somos seres humanos, tenemos nuestro carácter, genio, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, Señor, cuídame de eso, para no ofender a nadie, pero principalmente no quiero ofenderte a ti. Quiero ser de bendición. Porque estamos expuestos todos. Todos estamos expuestos a cualquier situación. Cuando salimos en nuestros vehículos, cuando tomamos una locomoción, no sabemos lo que va a suceder en todo el trayecto. Solo Dios nos puede guardar. Solo Dios nos puede proteger. Puedo cometer un error conduciendo porque estoy enojado, porque algo pasó, porque alguien dijo algo, ¿ven? Entonces, Dios, líbrame de eso. Que mi mente esté fresca, clara y que no permita que lo externo arruine mi comunión contigo. Bien, quiero dejarlo hasta aquí. Esta historia continuará. Es bien amplio, fíjense que este es uno de los temas más amplios que hay. Dentro de todo lo que he leído y estudiado, este es uno de los más grandes, más largos. Y básicamente porque es uno de los que desde Génesis hasta Apocalipsis atraviesa toda la Biblia y toda la historia de la humanidad. Y toda la historia y las reacciones y las condiciones de todos los seres humanos. Jesús tuvo entre ellos un traidor. ¿Ven? Tuvo un hombre que escuchó la palabra, pero estaba almidonado su corazón y su mente, y no atendió nunca a ella. Así es que vamos a ver y continuar con este estudio bíblico. Quiero que cierre sus ojos. Gracias, Padre.